sí, sí, sí. Mejor todavía. Bueno, estamos... Sin problema. Estamos rodando la película de Reforma junto a la diputada provincial Leonela Catalini y candidata constituyente en la lista que encabeza el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro. ¿Cómo estás, Leonela? Gracias por venir, bienvenida, un gusto tenerte. Hola, Marcos, no, gracias a vos por invitarme. En un escenario distinto, ¿no? Está bueno, está sí, bueno, me encanta. Está bueno, sí. Bueno. Intentaremos, más allá del escenario y de las butacas y el cine, tener un registro interesante de este proceso histórico que se vive en Santa Fe y que recién charlábamos un poco mientras nos acomodábamos y demás, que hay como un clima que por lo menos desde mi punto de vista no era el que esperaba para esta época del año, a poquito de elegir candidatos a los hombres y mujeres que van a redactar la futura constitución de la provincia. Sí, es raro, me parece que todavía nos falta terminar de explicar, creo que de acá al 13 de abril se va a hacer y se va a conocer mucho más, pero bueno, es algo muy importante, la verdad que me siento muy privilegiada de poder participar de un proceso de esta magnitud tan importante y tan histórico, que mucha gente durante mucho tiempo hizo un montón para que esto pase y bueno, va a pasar en definitiva y además haber sido parte de todo el proceso de lo que fue sacar la ley de necesidad de la reforma, también un hecho histórico, porque muchos gobernadores tuvieron ese intento y muchos sectores de la sociedad civil, y bueno, se está dando ahora, así que ojalá el 13 se tome dimensión de lo que estamos viendo y de la importancia de pensar una constitución y de un proyecto de futuro para la provincia. Claro. Bueno, y saludo que en tu rol de oficialista para un gobierno, el de Unidos, que cuando se conformó muchos se preguntaban, ¿no? Cómo con una paleta de colores tan diversa iba a ser para llevar adelante el poder en Santa Fe. Imaginemos, me parece que vale la pena centrarnos, tenemos un gobernador radical, una vicegobernadora y presidenta del Senado del PRO, y una presidenta de la Cámara de Diputados del Partido Socialista, de tu partido, digamos, muy distinto uno de otros, que han llevado adelante un proceso que me parece muy interesante en el ejercicio del poder en el gobierno y que ahora atraviesa este desafío, bueno, de ser la lista oficial de explicar qué constitución desean, pretenden para Santa Fe, y sos una de las voceras de ese proyecto. ¿Qué constitución te gustaría que tenga la provincia para las próximas décadas? Una constitución de futuro, pero sobre todo una constitución que recepte lo que vos me decías. Yo digo, a mí me gusta mucho hablar del proceso de Unidos porque me parece un proceso saludable para la Argentina y para el debate político y el debate público. Digo, en un momento del mundo donde pareciera que lo que está bien es denostar al otro, descalificar, hablar mal del otro por lo que piensa y que eso lo transforme directamente en un enemigo, Unidos en la provincia de Santa Fe hace y ejercita algo distinto, algo que tiene que ver con concentrar en una misma fuerza política a personas que vienen de distintas tradiciones, de distintas historias y de distintos pensamientos, pero que entienden que para sacar a la provincia adelante hace falta dejar los egos de lado, hace falta dejar las diferencias estructurales de lado para poner sobre todo las coincidencias como lo básico. Y eso estamos haciendo y eso está dando lugar a que la provincia empiece a estar mejor después de mucho tiempo. Digo, que la provincia sea una provincia equilibrada, sea una provincia con obra pública por todos lados, en todas las localidades, sea una provincia donde empiecen a mejorar los índices de inseguridad. Entonces, me parece que lo que queremos para la Constitución es receptar que sea una Constitución que vea lo heterogéneo de toda la provincia, tanto en sus regiones, en sus distintas miradas, como también en los pensamientos, y que a partir de eso pueda sintetizar un proyecto de futuro para una provincia próspera, para una provincia que entienda que el Estado tiene que ponerse al frente del combate y de la lucha contra el delito y contra el crimen organizado, para una provincia que entienda que la justicia tiene que funcionar de manera transparente y abierta a la gente, para una provincia sin privilegios para los sectores de poder y fundamentalmente para la política, sin fueros. Bueno, me parece que hay muchas cosas para debatir y estoy segura que va a ser un gran debate en la Constituyente. Y además te pregunto si lo ven como un desafío en el siguiente concepto. Para la política y para los medios hoy también, todo pasa por una historia de Instagram, por algo rápido, entretenido, divertido, llamativo, y es mucho más fácil la crítica o la descalificación porque vende rápido, más que la de ponerse a hablar seriamente de un tema como este. ¿Por dónde creen que es la clave para explicarle a los santafesinos que esto le atraviesa el esqueleto, la médula de los derechos, de las garantías, de lo que viene para nuestra provincia?
Mira, yo creo que hay algo muy simbólico de la Constitución que son los fueros. Los fueros fueron pensados para proteger a cualquier legislador legislador fundamentalmente, que pueda decir lo que pensaba sin ningún miedo a tener una represalia. Y la verdad es que en ese momento Santa Fe avanzó mucho más. Y eso nos permitió que hoy haya funcionarios, legisladores que no pueden ser investigados justamente por los fueros. Y eso está mal. Y la verdad que vos me decís, ¿se habla todos los días de eso? ¿Cualquier persona en la mesa habla de eso? No, pero hace la calidad de vida de todos, porque si no tenemos justicia, si tenemos representantes que hacen todo lo contrario de lo que deberían hacer, si reina la corrupción en las instituciones de nuestra provincia, bueno, la verdad que nos va a costar crecer, porque nos va a costar que el Estado funcione y nos va a costar que además haya gente que confíe en eso. Entonces, creo que lo de los fueros es algo muy paradigmático, de lo que no se habla todos los días, pero que nosotros proponemos cambiar porque queremos instituciones más transparentes. Claro, bueno, porque las instituciones están en crisis, ¿no? Hay una desconfianza del poder político, del poder judicial, de los medios de comunicación. Estamos en esa Argentina. Bueno, este es el momento para poder mejorarlo, ¿no? Sí, estamos y lo entiendo. Y yo entiendo porque, digo, vivimos en un mundo donde florecen los malos ejemplos, donde es fácil, vos lo decías al principio, digo, a partir de un video que está bien hacerlo, en 30 segundos hablas de lo malo, haces una crítica a alguien y eso vende. Y hay muchos malos ejemplos en todos lados, lamentablemente, y sobre todo muchos políticos que dan malos ejemplos, pero también hay muchos otros buenos, y a mí me gusta recalcarlo y me gusta decirlo, porque hay mucha gente honesta que trabaja, que lo hace de manera comprometida, que no tiene intereses contrapuestos, y eso también hay que mostrarlo, y eso también es saludable, y eso también hace al debate de la sociedad que queremos. Visibilizar lo malo, porque está bien para que no vuelva a ocurrir, pero también ver cómo entre todos generamos síntesis positivas. Sí, una salida. Exactamente, una salida que sea positiva y que fundamentalmente sea de síntesis y sea humana. Las redes están buenísimas, nos sirven para comunicarnos, pero me parece que hay que apostar un poco más a lo humano, a la conversación, al encuentro. Eso siempre, por más que no nos pongamos de acuerdo en todo, genera buenos resultados. La oposición, y en eso tengo que ser franco y abierto, porque además lo digo en la radio permanentemente, dice que el silencio que hay por parte del gobernador es una estrategia de campaña en donde valida su gestión, posiblemente seguridad y obra pública. ¿Coincidís que se habla muy poco por parte del gobierno para un proceso en donde la mayoría va a votar por primera vez constituyentes? Hace 62 años que no se renueva la Constitución. Si yo fuera parte de la oposición, o si fuera cualquiera de ellos, si ellos fueran Puyaro, seguramente estarían haciendo lo mismo. ¿Quién no quiere ser un gobernador que todo el mundo está mirando, que sacó más de 1 millón de votos, que tiene la capacidad de aglutinar distintas fuerzas políticas, que hoy puede mostrar cómo Santa Fe, a diferencia del gobierno nacional, tiene obra pública pensada en el desarrollo de la provincia, que tiene una provincia equilibrada, que recorre toda la provincia y sabe qué pasa en cada una de las localidades, que tiene, la enorme tarea de llevar un proceso de seguridad inédito en Rosario y en Santa Fe, y de ver cómo eso empieza a mejorar a través de un esfuerzo enorme y de un trabajo coordinado con los 3 poderes del Estado. Entonces, si cualquiera de ellos fuera a Puyaro, estaría haciendo lo mismo. Estaría hablando de la gestión, qué es lo que hace todos los días, qué es lo que, en definitiva, por lo cual la gente lo votó, y que a la vez es por lo cual se quiere reformar la Constitución, porque, cualquiera de nosotros hace política, se presenta a elecciones para gobernar y hacerlo bien. Y Puyaro lo está haciendo bien. ¿Avalarías la posibilidad de una reelección para el gobernador en ejercicio en ese proceso de reforma? A mí me parece hipócrita escuchar a algunos miembros de la oposición, incluso legisladores, que tienen reelección indefinida y hablar en contra de la reelección de Puyaro, o pretender que el proceso de reforma de la Constitución se ciñe solamente a la reelección, cosa que es mentira. Pero además es hipócrita, porque ¿cómo es? Ellos pueden reelegirse para siempre y Puyaro no. Me parece que hay que repensar en términos generales el sistema de reelecciones, y eso es lo que estamos proponiendo. No existe un sistema institucional para el cual el gobernador, que es el cargo máximo de toda la provincia, no pueda ser elegido y nosotros podamos hacerlo in eternum. Hay que pensarlo, y nosotros proponemos que haya una reelección para cada uno de los cargos, para el gobernador, la vice o el vice, los legisladores, los presidentes comunales, los intendentes. Creo que tiene que haber un sistema mucho más armonioso y, en definitiva, me parece que hay mucho miedo
El miedo es a que en definitiva Puyaro sea reelecto, que no lo vamos a definir nosotros, No, el sino que lo va a voto definir popular. la gente. Sí. Y bueno. Volviendo a una de las preguntas anteriores, hay 42 puntos que se pueden reformar y eso también vale la pena decirlo porque en campaña muchos van por cuestiones que claramente, más allá de lo más cercano o lejano a distintos conceptos, si tenemos que tener 2 cámaras o una composición mixta, lo que se puede reformar está dentro del proyecto de necesidad de reforma. Lo demás son discusiones abiertas. Sí. ¿Cuáles crees que son los puntos más importantes a tratar y cuál es la propuesta para esa futura constitución? Hay esos puntos y además hay incorporaciones. Sí. Yo creo que hay algo muy importante, además de lo que te dije, de los fueros, de las reelecciones. Digo, para entender esto, que no va a haber ninguna marcha pidiendo que se reforme la Constitución. No, claramente. Pero sí distintos reclamos que claramente pueden tener el sustento en esa reforma, ¿no? Claramente, por eso digo, además de repensar las reelecciones, además de repensar los fueros y ponerle límites al poder, además de ver cómo hacemos para que los corruptos no tengan cargos públicos, creo que es muy importante hablar de educación, ver cómo hacemos para que la educación sea obligatoria, para que la educación sea gratuita, para que se hable de educación secundaria en la Constitución, pero también de educación a las primeras infancias, para que también se incorpore la cuestión de los oficios, de la educación universitaria, como tienen otras constituciones, por ejemplo la de Provincia de Buenos Aires. Pero fundamentalmente, además de eso, creo que hay algo para mí muy, muy importante, que es el contralor público, el acceso a la información pública, la posibilidad de la ciudadanía de incidir realmente en el proceso de toma de decisiones, y para eso tiene que haber una constitución que hable de derechos digitales, que hable del acceso a la información, que hable de la posibilidad de consulta de iniciativa popular y sobre todo de control de todos los procesos, de lo que pasa en el Ejecutivo, de lo que pasa en el Legislativo y también de lo que pasa en la justicia. La justicia tiene que rendir cuentas y tiene que ser un poder más democrático y más transparente, y eso tiene que quedar explicitado en la Constitución de la provincia. Quería quedarme ahí, fuiste justo derecho donde era la siguiente pregunta, porque hay una crítica a la política, a los hombres y mujeres del Ejecutivo y del Legislativo, se le conoce la cara, en todo caso cada 4 años se la vuelve a elegir o no. Poder Judicial sigue estando cerrado, sin posibilidad de elección de ninguno de sus miembros, de lo amplio que es el Poder Judicial. A muchos ni siquiera se le conoce ni la cara ni la voz. ¿Hay una posibilidad aquí de democratizar la justicia en la provincia de Santa Fe? Sí, yo creo que es un avance y vamos camino hacia eso. Se vienen dando muchos hechos, como es el caso de la renovación de la Corte, y no por hablar mal de nadie, sino porque las personas, las instituciones quedan siempre, pero las personas tienen que ir ayornándose y haciendo que esas instituciones sean mejores. Y hay una fuerte decisión del Gobierno de Unidos de democratizar la justicia, de hacerla más cercana y de entender que tiene que ser más ágil y tiene que dar respuestas reales. Si nosotros no sabemos quiénes son esos actores, no sabemos qué hacen, nadie los controla, nadie los monitorea, bueno, eso no va a ocurrir. Entonces hay que ir a procesos orales, a procesos donde conozcamos qué pasan y a evitar cualquier signo de corrupción, porque hoy tenemos, por ejemplo, en la provincia una justicia federal totalmente, hay mucha gente buena, pero hay otra que está teñida de corrupción hasta más no poder. Y eso se permitió y pasó porque había procesos escritos, a oscuras, a escondidas, donde nadie sabía qué pasaba. Hoy, que los procesos empiezan a ser orales, que son acusatorios, que se empieza a saber quiénes son los fiscales, los nombres de los jueces y demás, eso empieza a salir a la luz. Y lo que sale a la luz es tremendo, porque es pus por todos lados. Entonces, es un gran ejemplo de por qué hay que reformar la justicia, de por qué hay que hacer que los procesos sean orales y más rápidos, y por qué la gente tiene que estar involucrada en todo esto. No hay otra. Si la gente no está involucrada y no se sabe y no se hace público, esto puede seguir siendo corrupto. Si no, si lo hacemos de manera distinta, como pasó con el proceso penal, estoy segura que vamos a tener grandes resultados. Claro. Bueno, es como elegir, ¿no? Como votar. Cuando uno no vota, hay otro que decide por vos. La verdad es un que riesgo. Sí, exactamente. Pero son riesgos que están buenos y que hay que asumirlos. Y hacen a que las instituciones evolucionen y funcionen mejor. Leonela, porque quiero seguir con el tema justicia. Fuiste muy fuerte contra el juez federal, contra Bailaque. En las últimas semanas también hubo vinculación y detenciones, no solo de un poder concentrado como el Poder Judicial, sino también de otro poder que es el económico, el empresarial, causa Vicentín. ¿Qué aporta este proceso de reforma constitucional también para otros actores que no tienen que ver con la vida pública, pero sí privada, para el sector empresarial? Porque he escuchado colegios, instituciones, distintas organizaciones que también quieren meterse en el medio de esta discusión de la nueva constitución que va a tener la provincia. Ojalá que debate público.
A mí me parece que en esta situación donde pareciera que los debates son muchos, pero son todos muy llanos y todos los días cambian de debate, ojalá que la gente y las instituciones y los que tienen responsabilidad, cualquiera sea, se involucren en estos, creo que es positivo. Muy positivo. Y ojalá que también entendimiento de que el lugar que cada cual ocupa sea del Estado y ahí hay mucha más responsabilidad, o sea empresarial, o sea en una institución de la sociedad civil, no puede ser a perpetuidad. Claro. Y tiene que ser bajo determinadas reglas. Pero hay que meterse y comprometerse, porque si no, de verdad Obvio. termina haciendo la política discutiendo cuestiones políticas, Por pero eso porque te nadie decía, se ojalá que involucra. esto sea Claro. debate público, de todo tipo, y que todos entendamos que para que a la Argentina, y en este caso a la provincia de Santa Fe, le vaya bien, es necesaria la interrelación entre lo público y lo privado, y que haya más interrelación mientras sea controlada. Y para eso tiene que estar el Estado, y tiene que estar el privado, y tiene que estar la gente controlando. Pero ojalá que haya entendimiento de eso, y que haya entendimiento que los lugares de responsabilidad, sea cual sea, hay que cuidarlos. Y hay que dar el ejemplo cuando se está ahí, y hay que ser correctos, y hay que ser muy eficientes y austeros en el manejo de los fondos que no son de uno. Y hay que rendir cuentas de qué pasa eso. Entonces, creo que es un aprendizaje sano para las instituciones de la provincia que eso ocurra, y que sea con mucho debate público en todo el tiempo que sea, de acá al 13 de abril, después del 13 de abril, y ojalá que en la convención. Claro, estamos con el ojo en el 13 porque son las elecciones para definir los hombres y mujeres que van a redactar, pero después hay otro proceso. Entiendo que no, que va a ser solo en Santa Fe, pero ¿te gustaría que esa asamblea constituyente, esa discusión, sea Santa Fe, Rosario, Rafaela, Venado Tuerto, que se lleve a distintas extensiones de la provincia? Sí, me encantaría. Creo que también hoy, los medios de comunicación, la tecnología nos permite hacer debates mucho más cercanos usando la tecnología y son herramientas válidas. Nosotros, siempre lo recuerdo, esto comenzó hace mucho tiempo, hubo muchos gobernadores que intentaron reformar la Constitución, pero Miguel Lichi hizo un proceso muy interesante de escucha abierta a muchas instituciones y al público en general, y ojalá que la reforma nos sirva para eso, para empezar a debatir seriamente, mucho más allá de los temas coyunturales del día y de lo que nos brinda los medios de comunicación, pero bueno, entre todos pensar realmente cuál es la propuesta de Estado y de provincia que queremos para el futuro, y creo que hay muchos medios, además de, por supuesto, ir a distintas localidades tecnológicos que nos permiten hacer de estos debates que sean amplios. Porque además tenemos que rodar la segunda etapa, que es justamente después del 13 de abril. ¿Sí? Esto es la excusa. La excusa, está buenísimo. Uno, a veces lo nuevo o las modificaciones de la reforma da por entendido, por sentado, que es para bien, pero también corremos el riesgo de retroceder. Por eso la importancia de elegir ese 13 de abril, porque hay propuestas bastante distintas. Y en caso de que gane otro, puede haber retrocesos institucionales. ¿O crees que no? Tengo ahí un tema, creo que no. No. Sí creo que hay que cuidar lo que tenemos. Pero yo creo que siempre, mientras que el debate sea público, creo que hay que bancarse la democracia. Y me parece que lo que está pasando en la Argentina tiene que ver con la democracia. Me guste a mí en lo particular y en lo político o no, esa es otra discusión. Hay que aprender a discernir en eso y cuidar la democracia. Que haya tanto revuelo y tanto debate es saludable, es democrático. Y por más que nos parezca que no, yo creo que termina siempre de alguna manera prevaleciendo lo racional y lo que tiene que ver con el sentido común y lo que tiene que ver con lo propio. Entonces, yo voy a defender en el lugar que sea, que a Santa Fe le vaya mejor, que no haya privilegios para la política, que sea una provincia austera, que haya más derechos y sobre todo que haya instituciones que puedan cumplir con esos derechos, que es, creo que el gran debate que hemos tenido. Hemos escuchado hablar mucho de derechos que en definitiva no ejercía nadie, porque no hay instituciones ni nadie que los pueda llevar adelante. Entonces, yo creo que los santafesinos en esta elección, además de pensar en lo que viene, que tenemos que cuidar lo que tenemos, cuidar lo que logramos, cuidar el consenso respetuoso que hay en la provincia de Santa Fe, que no pasa a nivel nacional, y entender que hay que ir para adelante. Y para ir para adelante hay que cuidar lo que se tiene y pensar para adelante con propuestas nuevas desde el respeto, fundamentalmente, que es algo que nos cuesta ver, pero que existe. Gracias por venir. No, gracias a vos.